Dicen que la lluvia en un entierro son las lágrimas de los ángeles que reciben al difunto, pero aquella tarde gris, en el cementerio privado de la familia Montenegro, el cielo no lloraba por tristeza, sino por rabia. La tormenta caía con una furia bíblica sobre los paraguas negros de la alta sociedad, golpeando el ataúd de caoba brillante donde descansaba don Augusto, el hombre más respetado de la región. El silencio solemne, roto solo por el susurro del viento y la oración monótona del sacerdote, se hizo añicos de repente. Un grito desgarrador, crudo y salvaje, atravesó el aire helado. ¡Asesino!, aulló una voz femenina que heló la sangre de los presentes. Todos giraron la cabeza. Allí, abriéndose paso entre la multitud de dolientes impecables, estaba Elena. No llevaba paraguas. Su vestido negro estaba empapado, pegado a su cuerpo delgado, y su cabello mojado le cubría el rostro pálido y desencajado. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, no miraban al féretro de su padre. Miraban con un odio volcánico al hombre que estaba de pie en primera fila, justo al lado de la viuda. Ese hombre era el doctor Julián, el médico de la familia desde hacía 20 años, el padrino de Elena, el hombre que todos consideraban un santo con bata blanca. «Tú lo mataste», gritó Elena de nuevo, lanzándose sobre él con las manos convertidas en garras. «No fue un infarto. Tú le inyectaste esa maldita cosa. Vi cómo lo mirabas mientras dejaba de respirar». Los guardias de seguridad interceptaron a Elena antes de que pudiera tocar al doctor. La sujetaron con fuerza por los brazos, arrastrándola hacia atrás, mientras ella pataleaba y escupía verdades que nadie quería oír. El doctor Julián ni siquiera parpadeó. Con una calma escalofriante, se ajustó las gafas y miró a los invitados con una expresión de tristeza infinita. Luego, posó su mano reconfortante sobre el hombro de Camila, la joven y hermosa viuda de don Augusto, quien ocultaba su rostro bajo un velo de encaje negro. «Perdónenla», dijo el doctor con voz suave y profunda. «El dolor de perder a su padre le ha nublado la razón. La pobre Elena siempre ha sido inestable». Camila sollozó discretamente, asintiendo. «Sí, mi pobre hijastra ha perdido la cabeza. Por favor, llévenla al auto. No dejen que arruine la despedida de mi amado esposo». Mientras los guardias arrastraban a Elena hacia una camioneta blanca con las ventanas tintadas, un vehículo que no parecía de la familia, sino de una institución psiquiátrica, ella dejó de luchar. Levantó la vista y clavó sus ojos en el doctor una última vez. No gritó más, pero en esa mirada había una promesa más aterradora que cualquier amenaza. «Volveré, y cuando lo haga, el infierno vendrá conmigo». La gente murmura que los médicos son las manos de Dios en la tierra, instrumentos de sanación y vida. Confiamos en ellos ciegamente. Les entregamos nuestros cuerpos, nuestros secretos y nuestros miedos. Pero, ¿qué sucede cuando la mano que debe curar es la misma que sostiene el veneno? ¿Qué pasa cuando el Salvador es, en realidad, el verdugo? Don Augusto cometió un solo error en su vida: creer que el dinero podía comprar lealtad y que una bata blanca era sinónimo de pureza. Invitó al diablo a cenar a su mesa durante 2 décadas, le llamó amigo y le dejó las llaves de su vida. Y el diablo, paciente y sonriente, esperó el momento exacto para cobrar su precio. Esta es la historia de cómo una hija solitaria tuvo que enfrentarse a un imperio de mentiras para desenterrar una verdad que nadie quería creer. Porque a veces, la receta más peligrosa no es la que te mata al instante, sino la que te convence de que te está salvando mientras te roba el último aliento. Para entender la magnitud de la traición, debemos retroceder en el tiempo, cuando la mansión de los Montenegro no era un escenario de crimen, sino un hogar lleno de risas y gratitud. En el centro de ese hogar siempre había una figura constante, casi tan importante como el propio don Augusto, el doctor Julián.
Julián no era un simple médico de cabecera que venía, recetaba una aspirina y se marchaba. No. Julián era parte del mobiliario emocional de la familia. Hacía 15 años, cuando don Augusto sufrió un infarto masivo que casi lo lleva a la tumba, fue Julián quien, con manos firmes y una determinación heroica, lo trajo de vuelta a la vida en la sala de emergencias. Desde aquel día, don Augusto lo consideraba un hermano, un salvador enviado por la providencia. Elena creció viendo al doctor Julián sentado en la mesa familiar cada domingo. Él le curó las rodillas raspadas cuando era niña, le regaló su primer estetoscopio de juguete y fue quien la animó a estudiar enfermería. «Tienes el don de curar. Igual que yo, hija», le decía con esa sonrisa paternal que inspiraba una confianza ciega. Para Elena, él era su padrino, su mentor, el hombre más ético que conocía. Pero el tiempo pasa, y con él las personas cambian o se quitan las máscaras. La vida de don Augusto dio un giro inesperado cuando, tras 5 años de viudez solitaria, conoció a Camila. Camila era una exmodelo, 30 años más joven que él, con una belleza deslumbrante y una ambición que sabía ocultar muy bien tras pestañas largas y pucheros inocentes. Elena nunca confió en ella. Veía cómo Camila miraba las joyas de su difunta madre, cómo calculaba el valor de los cuadros en las paredes. Pero don Augusto estaba enamorado, rejuvenecido, ciego de felicidad. «Déjalo ser feliz». Elena le había aconsejado el doctor Julián en la boda, brindando con champán. «Tu padre merece una segunda oportunidad. Camila lo cuida bien». Elena, respetando a su padrino y amando a su padre, calló sus sospechas y trató de convivir en paz. Sin embargo, pocos meses después de la boda, la robusta salud de don Augusto, ese roble que parecía indestructible, comenzó a marchitarse misteriosamente. Empezó con pequeños temblores en las manos. Al principio, Augusto bromeaba diciendo que era la emoción de tener una esposa joven, pero luego vinieron los olvidos. Olvidaba dónde dejaba las llaves, olvidaba nombres de socios importantes y a veces se quedaba mirando al vacío con una expresión de terror, como si viera fantasmas en las esquinas del salón. La preocupación se instaló en la casa y, como siempre, llamaron al Salvador. El doctor Julián llegó con su maletín de cuero gastado, ese maletín que para la familia contenía milagros. Examinó a don Augusto en su despacho, le tomó la presión, le miró las pupilas con una linterna y luego, con un suspiro pesado y teatral, se quitó las gafas para limpiar unos lentes imaginarios. «Lo siento, amigo mío», dijo Julián con voz grave, poniendo una mano en el hombro de Augusto. «Los síntomas son claros. Es un inicio agresivo de Alzheimer temprano, combinado con una degeneración neurológica». La noticia cayó como una bomba. Augusto, el hombre fuerte, el magnate, se derrumbó en su silla, llorando como un niño. Camila, a su lado, soltó un grito ahogado y se cubrió la boca, aunque sus ojos permanecían secos. «¿No hay cura?», preguntó Elena, desesperada, agarrando la mano de su padre. «Cura definitiva», no respondió Julián, negando con la cabeza. «Pero hay esperanza. Tengo acceso a un tratamiento experimental importado de Suiza. Son unos viales costosos, difíciles de conseguir, pero muy efectivos para retrasar el deterioro y mantenerlo lúcido». Julián sacó de su maletín una caja pequeña de terciopelo azul. Dentro brillaban unos frascos de cristal con un líquido transparente, sin etiquetas comerciales, solo con unos códigos escritos a mano. «Yo mismo prepararé las dosis», dijo Julián, mirando a Camila y luego a Elena. «Es un compuesto delicado, nadie más debe manipularlo. Camila, tú estarás a cargo de dárselo cada noche a la misma hora. Es vital que no se salte ninguna dosis». «Lo haré, doctor. Lo cuidaré con mi vida», prometió Camila, tomando la caja con una reverencia casi religiosa. Don Augusto miró a su amigo con lágrimas de gratitud. «Gracias, Julián. Una vez más, me salvas la vida. No sé qué haría sin ti». Elena observó la escena.
Quería sentir alivio, quería creer que esos frascos eran la salvación. Pero algo en su instinto de enfermera, una pequeña voz en su cabeza que no podía callar, le susurró que algo no encajaba. ¿Por qué los frascos no tenían nombre? ¿Por qué Suiza? ¿Por qué solo Camila podía tocarlos? Pero miró la cara de esperanza de su padre y la autoridad incuestionable de su padrino y decidió ignorar su intuición. Fue el último error que cometería en mucho tiempo, porque esa noche la primera dosis de esperanza entró en las venas de don Augusto y con ella comenzó el verdadero descenso a los infiernos. Las semanas que siguieron al diagnóstico fueron una lenta descenso a los infiernos para la familia Montenegro. La mansión, antes llena de luz y música, se sumió en una penumbra silenciosa, interrumpida solo por los gemidos de dolor o los gritos de confusión de don Augusto. Elena, impulsada por su amor filial y su formación como enfermera, aunque inconclusa, decidió mudarse de nuevo a la casa paterna para cuidar de él. No confiaba en las manos manicuradas de Camila para tareas tan delicadas como cambiar sábanas o monitorear signos vitales. Pero pronto, Elena notó un patrón aterrador. Cada noche, después de la cena, Camila desaparecía en la cocina y regresaba con un pequeño vaso de agua donde ya había disuelto las gotas milagrosas del doctor Julián. Don Augusto, temblando y con la mirada perdida, bebía el líquido con la obediencia de un niño asustado, confiando en que esa pócima le devolvería la memoria. Sin embargo, el efecto era devastadoramente contrario. 20 minutos después de la toma, en lugar de calmarse o recuperar lucidez, Augusto empezaba a sudar frío. Sus pupilas se dilataban hasta cubrir casi todo el iris, dándole una apariencia demoníaca. Empezaba a hablar con personas que no estaban allí, a gritarle a las sombras, y finalmente caía en un estupor profundo, casi comatoso, del que no despertaba hasta el mediodía siguiente, más débil y confundido que antes. Una noche, mientras Camila le daba el vaso, a Augusto se le cayó un poco de líquido en la barbilla. Elena, instintivamente, tomó una servilleta para limpiarlo y se acercó para oler el vaso vacío. El olor era extraño. No olía a medicina convencional. Tenía un aroma dulce, almendrado, pero con un fondo acre que le revolvió el estómago. «¿Qué es esto, Camila?», preguntó Elena, frunciendo el ceño. «Esto huele a almendras amargas». Camila le arrebató el vaso con una rapidez felina, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y agresividad. «No seas ridícula, Elena. Es el excipiente de la fórmula suiza. Julián dijo que tiene hierbas alpinas. Deja de buscarle 3 pies al gato». «Papá está peor, Camila». «Míralo», insistió Elena, señalando a su padre, que ahora babeaba ligeramente y miraba al techo con terror. «Se supone que el tratamiento debe estabilizarlo, no convertirlo en un vegetal. Sus signos vitales son irregulares. Tiene taquicardia después de cada dosis. Eso es parte de la crisis curativa», replicó Camila, repitiendo como un loro las palabras que seguramente Julián le había enseñado. «El cuerpo está luchando contra la enfermedad. Si dejamos de dárselo, morirá. ¿Quieres que muera, Elena? ¿Eso es lo que quieres para quedarte con la herencia?». Esa acusación hirió a Elena más que una bofetada. Se mordió la lengua, sabiendo que discutir con Camila era inútil. Necesitaba ir a la fuente. Al día siguiente, Elena fue al consultorio privado del doctor Julián. Entró sin cita, con la determinación de una hija desesperada. Julián estaba en su escritorio, revisando unos expedientes, con esa aura de respetabilidad intachable. Al verla, sonrió con esa condescendencia que reservaba para los menos iluminados. «Elena, hija, qué sorpresa. ¿Vienes por un chequeo? Te veo tensa». «Vengo a hablar de mi padre», Julián dijo Elena sin rodeos, sentándose frente a él. «La medicina no le está haciendo bien. Está teniendo alucinaciones severas, midriasis, taquicardia.
Esos son efectos secundarios de un psicotrópico o un veneno, no de un neuroprotector. Quiero ver el prospecto del medicamento. Quiero saber qué le estamos dando. La sonrisa de Julián se congeló por una fracción de segundo, pero se recuperó al instante. Se quitó las gafas y suspiró, mirándola como un maestro decepcionado con una alumna lenta. Ay, Elena, siempre tan impulsiva. Veo que tus semestres de enfermería te dieron un vocabulario técnico, pero no el conocimiento clínico profundo. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Lo que tu padre tiene es un cerebro que se está apagando. La medicina es potente porque la enfermedad es agresiva. Es un tratamiento de vanguardia, aún no comercializado masivamente, por eso no tiene prospecto de farmacia. Me costó mucho conseguirlo, gracias a mis contactos en Zúrich. Se giró bruscamente y la miró a los ojos, su voz bajando un tono, volviéndose más dura. ¿Estás cuestionando mi criterio médico de 30 años, Elena? Tú, que ni siquiera terminaste la carrera, ¿crees que yo, su mejor amigo, le daría algo dañino? Elena sintió el peso de la autoridad de Julián aplastándola. Se sintió pequeña, insignificante, pero la imagen de su padre temblando no se borraba de su mente. No cuestiono tu amistad, Julián. Cuestiono los resultados. Mi padre se está muriendo más rápido con esa medicina. Se llama progresión de la enfermedad, sentenció Julián, volviendo a sentarse y abriendo un expediente para indicar que la conversación había terminado. Si le quitamos la medicina, sufrirá un colapso total en 48 horas. ¿Quieres cargar con esa responsabilidad? Si tú decides suspender el tratamiento, hazlo, pero cuando él muera gritando de dolor, será tu culpa, no la mía. Elena salió del consultorio temblando de rabia e impotencia. Julián había usado su mejor carta, el miedo y la culpa, pero en lugar de disuadirla, esa conversación encendió una chispa. Julián estaba demasiado a la defensiva, demasiado arrogante, y ese olor a almendras. Esa noche, Elena regresó a la mansión. No dijo nada a Camila, pero cuando todos durmieron, no se fue a su cuarto. Se quedó sentada en la oscuridad del pasillo, vigilando la puerta de su padre como un soldado en trinchera. Sabía que algo maligno habitaba en esa casa y estaba decidida a atraparlo, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo diablo con bata blanca. Dicen que para destruir a un hombre no hace falta matarlo, basta con volverlo en contra de su propia sangre. Y en la mansión Montenegro, Camila y el doctor Julián estaban ejecutando esta máxima con una precisión quirúrgica que helaba la sangre. Después de que Elena cuestionara el tratamiento, la estrategia de los conspiradores cambió. Ya no se trataba solo de drogar el cuerpo de don Augusto, sino de envenenar su mente. Sabían que el vínculo entre padre e hija era el último obstáculo para su plan maestro, así que decidieron cortarlo de raíz. El aislamiento comenzó de forma sutil. Cada vez que Elena intentaba entrar a la habitación de su padre para leerle o simplemente sostener su mano, Camila estaba allí, como un perro guardián con una sonrisa de porcelana. Ahora no, Elena. Tu padre está descansando. El doctor dijo que necesita silencio absoluto. Elena, por favor, no uses ese perfume. A tu padre le da náuseas. Elena, no le hables de problemas de la empresa. Se altera. Pero el verdadero horror ocurría cuando Elena no estaba presente. Camila, aprovechando el estado de confusión inducido por las drogas, se sentaba junto a la cama de Augusto. Con voz dulce y venenosa, comenzaba a reescribir la realidad en la mente fragmentada del anciano. ¿Viste cómo te miró Elena hoy, mi amor?, susurraba Camila, acariciándole la frente sudorosa. Estaba mirando tu reloj de oro. Me preguntó si ya habías firmado el testamento. Pobrecita, tiene tanta prisa por heredar. Dice que eres una carga. Don Augusto, drogado y vulnerable, luchaba por distinguir la verdad de la mentira,
Pero la repetición constante, sumada a las alucinaciones visuales que le provocaba el medicamento suizo, empezó a surtir efecto. En sus pesadillas, la cara de Elena se deformaba, convirtiéndose en una figura amenazante que venía a asfixiarlo con una almohada. El golpe maestro llegó una tarde de lluvia. Elena había preparado una sopa de verduras casera, la favorita de su padre, con la esperanza de que comiera algo nutritivo y libre de los suplementos de Camila. Subió las escaleras con la bandeja, decidida a pasar tiempo con él. Al llegar a la puerta, escuchó a Camila hablando adentro. Se detuvo. Ella viene ahí, Augusto. Viene a traerte esa sopa. ¿Recuerdas lo que te dije? La última vez te dolió el estómago. Ella le pone cosas. Quiere que te duermas para siempre. Quiere la casa. Elena sintió un escalofrío. Abrió la puerta de golpe. «Basta de mentiras, Camila», gritó Elena, entrando con la bandeja. La reacción de don Augusto fue instantánea y aterradora. Al ver a su hija, no vio a la niña que él había criado. Vio al monstruo de sus pesadillas. Sus ojos se dilataron por el terror. Empezó a temblar violentamente y a retroceder en la cama, cubriéndose la cara con las manos huesudas. «No, no, aléjala», gritó Augusto con una voz ronca y quebrada. «No me des eso. Vete, bruja, no me mates». Elena se quedó paralizada en medio de la habitación. La bandeja resbaló de sus manos y cayó al suelo con un estruendo metálico, derramando la sopa caliente sobre la alfombra persa. «Papá, soy yo. Soy Elena», susurró ella, con el corazón roto, dando un paso hacia él. «Largo. Quiere mi dinero. Quiere matarme», aullaba el anciano, lanzándole una almohada con una fuerza nacida de la desesperación. En ese momento preciso, como si hubiera estado esperando tras bambalinas, apareció el doctor Julián. Entró con paso rápido y autoritario, con el estetoscopio colgado al cuello. «¿Qué está pasando aquí?», demandó Julián, mirando la sopa derramada y al paciente en crisis. Camila corrió hacia él, fingiendo lágrimas. «Julián, gracias a Dios llegaste». Elena entró gritando y Augusto se puso así. «Le trajo comida sin mi permiso y él tiene miedo». Julián se acercó a don Augusto, le tomó el pulso y miró el monitor cardíaco portátil que había instalado. La máquina pitaba frenéticamente. «Su presión está en 200/110. Está al borde de un infarto cerebral», gritó Julián, girándose hacia Elena con una furia actuada a la perfección. «Mira lo que has hecho. Te advertí que no lo alteraras». Elena intentó defenderse, llorando. «Es mentira. Camila le estaba diciendo cosas horribles de mí. Él me tiene miedo por su culpa». Julián la agarró del brazo con fuerza, clavándole los dedos, y la arrastró hacia la puerta. «No me importan tus celos infantiles, Elena. Me importa la vida de mi paciente. Tu presencia es tóxica para él. Su cerebro, en este estado degenerativo, te asocia con una amenaza. Cada vez que entras, lo matas un poco más». Julián la empujó al pasillo y se paró en el umbral, bloqueando la entrada como un muro infranqueable. «Como su médico tratante y con la autoridad que me confiere su esposa legal, te prohíbo terminantemente que vuelvas a entrar a esta habitación. Si te acercas a menos de 10 metros de él, llamaré a seguridad y te haré sacar de tu propia casa. ¿Entendido? No puedes hacer eso. Es mi padre», sollozó Elena. «Lo hago por su bien», sentenció Julián con frialdad. «Si de verdad lo amas, déjalo en paz. Vete». La puerta se cerró en su cara con un golpe seco. Elena se quedó sola en el pasillo oscuro, escuchando al otro lado cómo Camila consolaba a su padre con palabras dulces, mientras Julián le inyectaba un sedante para calmarlo. Había perdido. Le habían robado a su padre estando él aún vivo. Y lo peor de todo era la duda que empezaba a carcomerla. ¿Y si Julián tenía razón? ¿Y si su padre realmente la odiaba? Esa noche, Elena entendió que la batalla legal y médica no sería suficiente.
Estaba enfrentándose a maestros de la manipulación psicológica. Si quería salvar a su padre, tendría que dejar de ser la hija obediente y convertirse en algo que ellos no esperaban. Una espía en su propia casa. La mansión Montenegro dormía bajo un manto de silencio opresivo, pero Elena mantenía los ojos abiertos como platos en la oscuridad de su habitación. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas como si quisiera advertirle de algo. Elena no podía dormir. La imagen de su padre aterrorizado y las palabras de Julián resonaban en su cabeza. Tu presencia es tóxica. ¿Y si Julián tenía razón? ¿Y si ella estaba equivocada? Pero entonces recordó el olor. Ese olor dulce y repugnante a almendras amargas en el vaso. Su instinto le gritaba que no se rindiera. Decidida a encontrar respuestas, se levantó. Se quitó las zapatillas para no hacer ruido y salió al pasillo, caminando descalza sobre la alfombra fría. La casa parecía un laberinto de sombras. Al pasar cerca del despacho de su padre, que ahora el doctor Julián usaba como su centro de operaciones cuando se quedaba a dormir, vio una franja de luz dorada bajo la puerta. Se detuvo en seco. Escuchó voces. Eran murmullos bajos, íntimos, conspiradores. Elena contuvo la respiración y se pegó a la pared, acercando la oreja a la madera de roble. Ya no aguanto más. Julián era la voz de Camila. No sonaba como la esposa devota y preocupada. Sonaba impaciente, casi histérica. El viejo grita toda la noche. Hoy casi me muerde cuando intenté limpiarlo. Es asqueroso. Dijiste que sería rápido. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿El viejo? ¿Asqueroso? Paciencia. Mi amor, respondió la voz de terciopelo del doctor Julián. Se escuchó el tintineo de copas de cristal chocando. El cerebro humano es resistente, sobre todo el de un hombre fuerte como Augusto. Pero mi cóctel es infalible. Ya no sabe quién es, ni qué día es. Su voluntad está rota, pero Elena sospecha si sea Camila. Esa mocosa me tiene harta con sus preguntas de enfermera frustrada. Hoy olió el vaso. Si descubre algo, Elena no es problema, la interrumpió Julián, con una risa seca y arrogante. Ya la neutralicé psicológicamente. Ella cree que su padre la odia. Y si se pone difícil, tengo listo su historial médico. Un par de firmas mías y la encierro por estrés postraumático severo. Nadie le creerá a una loca. Elena se llevó la mano a la boca para ahogar un sollozo de terror puro. No era un tratamiento, era una ejecución lenta. Y ella era el siguiente objetivo. ¿Cuánto falta?, preguntó Camila, su voz volviéndose codiciosa. Quiero vender esta casa lúgubre e irnos a Mónaco. Una semana más, sentenció Julián. Mañana aumentaré la dosis al doble. Eso freirá su lóbulo frontal definitivamente. El viernes, cuando esté en el pico de la confusión y el miedo, le pondré el testamento delante. Firmará lo que sea con tal de que el dolor pare. Y después, bueno, un pequeño paro cardíaco durante el sueño es muy común en pacientes con su cuadro. Eres brillante, mi doctor muerte, ronroneó Camila. Se escuchó el sonido inconfundible de un beso. Un beso largo, húmedo y repugnante sobre la tumba abierta de su padre. Elena sintió que iba a vomitar. La rabia le quemaba las venas, desplazando al miedo. Tenía que hacer algo. Necesitaba pruebas. Si entraba ahora gritando, ellos lo negarían todo y llamarían a la policía para decir que ella los atacó. Necesitaba el arma del crimen. Esperó. Parecieron horas, pero fueron solo 10 minutos. La luz del despacho se apagó. Escuchó la puerta abrirse y los pasos de la pareja alejándose hacia el dormitorio de invitados, riendo entre susurros. Cuando el silencio volvió a reinar, Elena se deslizó dentro del despacho. Encendió la linterna de su móvil, cuidando de no apuntar a las ventanas. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran precisos. Fue directa al escritorio. Abrió los cajones. Nada.
solo papeles médicos falsos y facturas. Miró alrededor. Sus ojos se posaron en la caja de puros de caoba que Julián siempre tenía en su mesa. Él amaba sus sábanos cubanos, pero Elena recordó algo. Julián nunca fumaba dentro de la casa por respeto a la salud de Augusto. Entonces, ¿por qué la caja estaba allí? Se acercó. Levantó la tapa pesada de la caja. El olor la golpeó de nuevo. Almendras. Dentro no había puros. Había un estuche de espuma negra con 6 huecos. 3 estaban vacíos. En los otros 3 descansaban 3 viales de cristal ámbar, pequeños y letales. No tenían etiqueta farmacéutica. Solo tenían una calavera roja dibujada a mano con rotulador en la tapa y unas iniciales: D, G, digitalis, glicósido o quizás algo peor. Elena tomó uno de los frascos. Estaba frío al tacto, lo sostuvo contra la luz de la linterna. El líquido parecía inocente, transparente como el agua, pero ella sabía que contenía la muerte de su padre. «Te tengo», susurró Elena con lágrimas en los ojos. Se metió el frasco en el bolsillo de su pijama. Cerró la caja con cuidado para que pareciera que nadie la había tocado. Estaba a punto de salir cuando escuchó un ruido en el pasillo. Pasos. Alguien regresaba. El pánico la paralizó un segundo. Miró a su alrededor. No había salida. Se lanzó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo de la ventana, pegando su espalda al cristal frío, rogando a Dios que no la vieran. La puerta se abrió. La luz del techo se encendió. Era Julián. Llevaba una bata de seda. Caminó directo hacia el escritorio. Elena contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. A través de una rendija en la tela, vio cómo Julián abría la caja de puros. El doctor se quedó mirando el interior unos segundos eternos. Elena cerró los ojos, esperando el grito, pero Julián solo suspiró. Tomó uno de los puros que había en un compartimento lateral que Elena no había visto en su prisa. Lo olió y cerró la caja. «Pronto, muy pronto», murmuró para sí mismo. Apagó la luz y salió, cerrando la puerta con llave. Elena se dejó caer al suelo, temblando incontrolablemente. Tenía el veneno en su bolsillo, tenía la verdad, pero ahora estaba encerrada en el despacho y sabía que el amanecer traería la batalla final de su vida. El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas del despacho, pero no trajo consigo la esperanza que Elena necesitaba desesperadamente. Trajo, en cambio, la fría realidad de su cautiverio. Había pasado la noche en vela, escondida detrás de las cortinas, abrazada a sus rodillas y con la mano cerrada fuertemente alrededor del pequeño frasco de veneno que había robado. Cuando la empleada doméstica abrió la puerta para limpiar a las 7 de la mañana, Elena aprovechó el descuido para escabullirse hacia su habitación, temblando como una hoja. Tenía la prueba, tenía el arma humeante. Ahora solo necesitaba salir de la mansión y llevar el líquido a un laboratorio forense. Se vistió rápidamente, ocultando el frasco en su sostén, cerca de su corazón acelerado. Bajó las escaleras intentando parecer normal, aunque el pánico le secaba la boca. Al llegar a la puerta principal, sin embargo, encontró su camino bloqueado. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos que nunca había visto antes, estaban parados frente al portón de hierro forjado. «Buenos días, señorita», Elena dijo uno de ellos con tono robótico, cruzándose de brazos. «No puede salir». «Disculpe». «Esta es mi casa», respondió Elena, intentando mantener la compostura. «Abran la puerta. Tengo una urgencia». «Lo sentimos. El doctor Julián ha ordenado cuarentena médica estricta para la propiedad. Dice que don Augusto está en una fase crítica y nadie entra ni sale sin su autorización escrita. Es por la seguridad del paciente». Elena sintió que la sangre se le helaba. Julián iba un paso adelante. Sabía que ella sospechaba. La había encerrado. La mansión ya no era un hogar. Era una prisión de lujo y su padre estaba en el corredor de la muerte. Elena retrocedió, sintiendo la desesperación arañando su garganta. No podía salir.
No podía llamar. Le habían cortado la línea de su habitación y su celular misteriosamente no tenía señal, probablemente por un inhibidor. Estaba atrapada con los asesinos. El reloj marcó la 1 de la tarde, la hora del almuerzo, la hora de la siguiente dosis. Elena bajó al comedor. La escena que encontró allí le revolvió el estómago. Don Augusto estaba sentado en la cabecera de la mesa, pero parecía un muñeco de trapo. Su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos estaban hundidos y vidriosos, mirando fijamente un punto en la pared donde no había nada. A su lado, Camila, radiante y perfumada, sostenía un tazón de sopa humeante. El doctor Julián estaba de pie junto a la ventana, observando todo con esa calma clínica que tanto aterraba a Elena. «Vamos», mi amor, decía Camila con voz empalagosa, acercando la cuchara a los labios temblorosos del anciano. «Tienes que comer. Julián dice que esta sopa te dará fuerzas. Tiene tus vitaminas especiales». El olor llegó a la nariz de Elena desde la entrada. No era olor a caldo de pollo, era ese maldito olor dulce y metálico. Almendras, otra vez. Elena vio cómo la cuchara tocaba los labios de su padre. Vio cómo él abría la boca sumisamente, confiando en su verdugo. Algo se rompió dentro de ella. La lógica, la prudencia, el plan de escapar, todo desapareció ante el instinto primario de salvar a su padre. «No», gritó Elena. Corrió hacia la mesa con una velocidad que sorprendió a todos. Antes de que Julián pudiera reaccionar, Elena llegó junto a su padre y con un manotazo violento golpeó el brazo de Camila. El tazón de sopa voló por los aires. El líquido caliente salpicó el mantel inmaculado, el vestido de seda de Camila y el suelo de mármol. El tazón se hizo añicos con un estruendo que resonó como un disparo. «No te comas eso, papá», gritó Elena, agarrando los hombros de Augusto y sacudiéndolo. «Es veneno, te están matando». El caos estalló en un segundo. Camila se tiró al suelo dramáticamente, fingiendo que el golpe había sido contra ella. «¡Ah!», chilló Camila, cubriéndose la cara con las manos. «Me quemó. Julián, ayúdame. Está loca. Me atacó». El doctor Julián se abalanzó sobre Elena, agarrándola por la cintura para separarla de Augusto. «Elena, por Dios», rugió Julián, usando su fuerza para inmovilizarla. «Has perdido la razón. Mira lo que has hecho. Suéltame, asesino», gritó Elena, forcejeando y pataleando. «Tengo la prueba, tengo el frasco, sé lo que le ponen en la comida». Elena metió la mano en su escote y sacó el pequeño vial ámbar que había robado. Lo levantó en el aire como un trofeo, como una espada de justicia. «Míralo, papá», suplicó Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Encontré esto en su despacho. Es lo que te están dando. No es medicina, es veneno». Don Augusto, aturdido por el ruido y la violencia, miró el frasco, pero sus ojos no veían la realidad. La droga que ya corría por sus venas, combinada con el estrés del momento, disparó una alucinación terrorífica. Para don Augusto, Elena no era su hija sosteniendo un frasco. En su mente delirante, la figura frente a él se deformó. Vio a una bruja con los ojos inyectados en sangre, sosteniendo un cuchillo, gritándole, atacando a su dulce esposa Camila. El miedo primitivo se apoderó del anciano. «¡Aléjate!», gritó Augusto con una voz que no parecía la suya, una voz llena de pánico animal. «Papá, escúchame», insistió Elena, intentando acercarse de nuevo. «No, demonio», aulló Augusto. Y entonces sucedió lo impensable. El hombre que nunca había levantado la mano contra su hija, impulsado por la locura química, agarró un cuchillo de carne de la mesa y lo blandió torpemente hacia Elena. «Vete, vete de aquí, quieres matarme, te veo los cuernos, vete». Elena retrocedió, esquivando el filo por centímetros. Se quedó paralizada, con el corazón hecho pedazos. Su padre la veía como un monstruo. La droga había ganado. Julián aprovechó el momento de shock.
Le arrebató el frasco de la mano a Elena con un movimiento rápido y preciso. «Dame eso», siseó Julián, guardándose la evidencia en su bolsillo. «¿Robar medicamentos controlados de mi maletín? ¿Sabes lo peligroso que es esto? Podrías haberlo matado tú misma si se lo dabas». Julián se giró hacia Augusto, adoptando su tono de salvador. «Tranquilo, Augusto. Ya la tengo. Ya pasó. Ella está enferma. No sabe lo que hace. Es un brote psicótico, tal como temíamos». Camila, aún en el suelo, sollozaba ruidosamente señalando a Elena. «Llamen a la policía. Casi me mata. Casi mata a su padre con ese cuchillo». Elena miró a su alrededor. Estaba sola. Su padre la miraba con terror y odio. Camila la miraba con triunfo malicioso. Y Julián la miraba con una frialdad absoluta, sacando su teléfono móvil. «No llamaremos a la policía», Camila dijo Julián con calma, marcando un número. «Eso sería un escándalo para la familia. Llamaré a mis colegas del Sanatorio Santa María. Elena necesita ayuda profesional urgente. Es un peligro para sí misma y para los demás». «No, no estoy loca», gritó Elena, intentando correr hacia la puerta. Pero los dos guardias de seguridad entraron al comedor, bloqueándole el paso. La agarraron de los brazos sin delicadeza. «Papá, por favor», susurró Elena, mirando a Augusto una última vez mientras la arrastraban. Augusto se cubrió la cara temblando. «Que se la lleven lejos», murmuró el anciano, llorando de miedo. Esa frase fue la sentencia final. Elena dejó de luchar. Su cuerpo se quedó inerte en manos de los guardias. Había perdido. Julián había convertido su amor en locura y su verdad en delirio. Mientras la sacaban a la fuerza de la casa donde nació, Elena vio a Julián acariciar la espalda de Camila y guiñarle un ojo. El almuerzo estaba arruinado, pero el plan había salido perfecto. El viaje hacia el Sanatorio Santa María no fue un traslado médico. Fue un descenso a las tinieblas dentro de una camioneta blindada que olía a desinfectante barato y miedo rancio. Elena iba atada a una camilla, con correas de cuero mordiendo sus muñecas y tobillos. Gritó hasta que su garganta se sintió como si hubiera tragado vidrio molido, pero los dos enfermeros que la custodiaban ni siquiera la miraron. Para ellos, ella no era una hija desesperada. Era un número de expediente más, un código rojo firmado por el eminente doctor Julián. Cuando las puertas traseras se abrieron, la luz grisácea de la tarde la golpeó. El sanatorio era un edificio antiguo, de piedra gris, aislado en las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos coronados con alambre de púas. Parecía más una fortaleza medieval que un hospital. La ingresaron por la puerta de servicio. «No estoy loca», suplicó Elena a la recepcionista, una mujer con rostro de piedra que tecleaba sin levantar la vista. «Por favor, llamen a mi abogado. Mi padre está en peligro». Nombre: Elena Montenegro. Diagnóstico: brote psicótico agudo con paranoia y tendencias violentas, recitó la mujer, ignorando sus súplicas. Médico remitente: Dr. Julián Valdés. Tratamiento recomendado: aislamiento total y sedación profunda. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Julián no solo la había encerrado, la había silenciado. Con ese diagnóstico, cualquier cosa que ella dijera sería interpretada como parte de su delirio. La llevaron a una habitación pequeña, sin ventanas al exterior, solo con un pequeño tragaluz en lo alto protegido por rejas. Le quitaron su ropa, sus joyas y, lo más importante, su teléfono móvil. Le entregaron una bata de algodón áspero, de un color azul deslavado que la hacía sentir aún más desnuda. «Tómese esto», dijo una enfermera corpulenta, entrando con un vasito de plástico que contenía 2 pastillas azules. «No quiero», dijo Elena, retrocediendo hacia la pared acolchada. «No necesito medicación. Estoy sana. Si no se las toma por las buenas, tendremos que inyectárselas por las malas», respondió la enfermera sin emoción.
y la inyección duele más. Órdenes del doctor Julián. Dijo que usted se resistiría porque cree que la queremos envenenar, típico de su cuadro. La ironía era tan cruel que Elena quiso reír y llorar al mismo tiempo. Julián había usado su propia cordura en su contra. Si se negaba, confirmaba su paranoia. Si aceptaba, la drogaban. No había salida. Elena tragó las pastillas con un sorbo de agua tibia, sintiendo cómo el químico bajaba por su garganta como plomo derretido. Los días que siguieron fueron una neblina interminable. El tiempo perdió su significado. No sabía si era de día o de noche. Las luces fluorescentes del pasillo siempre estaban encendidas, zumbando con un sonido eléctrico que taladraba su cerebro. El efecto de los sedantes era devastador. Elena pasaba horas sentada en el borde de su catre, mirando la pared blanca, intentando recordar el rostro de su padre, pero la imagen se le escapaba como agua entre los dedos. Sus extremidades pesaban toneladas. Su lengua se sentía torpe. Quería pensar, quería planear una fuga, pero su mente era un pantano espeso donde los pensamientos se ahogaban antes de nacer. Lo peor no era el encierro físico, era la tortura psicológica de saber lo que estaba pasando fuera. En sus momentos de lucidez, cuando el efecto de las drogas disminuía un poco antes de la siguiente dosis, la realidad la golpeaba con la fuerza de un tsunami. Cerraba los ojos y podía ver la mansión. Podía ver a Camila sonriendo, contando los días para ser viuda. Podía ver a Julián preparando la jeringa final. Y podía ver a su padre, solo, asustado, llamándola en medio de la noche, sin entender por qué su hija lo había abandonado. «Papá, perdóname», susurraba Elena a la oscuridad, abrazándose a sí misma para contener los temblores. «No te dejé, me arrancaron de ti». Una tarde, o quizás una mañana, la puerta de su celda se abrió. Elena levantó la vista, esperando a la enfermera con las pastillas, pero no era ella, era el doctor Julián. Entró con su traje impecable, oliendo a colonia cara y tabaco fino. El contraste con el ambiente estéril y miserable de la habitación era insultante. Se paró frente a ella, mirándola con una mezcla de lástima y triunfo. «¿Cómo te sientes, Elena?», preguntó con voz suave, como si realmente le importara. Elena intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron. Se quedó sentada, mirándolo con odio puro. «¿Está vivo?», fue lo único que pudo preguntar. Su voz sonaba ronca y débil. Julián sonrió levemente. «Todavía. Es un hombre fuerte, tu padre, pero el deterioro es rápido. Ayer firmó los papeles del fideicomiso. Le temblaba mucho la mano, pobre, pero Camila lo ayudó a sostener el bolígrafo». Elena cerró los ojos, sintiendo una lágrima caliente rodar por su mejilla. Ya tenían el dinero. Ahora solo faltaba el cadáver. «¿Por qué, Julián?», preguntó ella. «Él te quería como a un hermano. Te salvó de la bancarrota hace 10 años. Te dio todo». Julián se encogió de hombros, ajustándose los gemelos de la camisa. «El dinero es una droga más potente que cualquiera de las que te damos aquí, querida. Y Camila, bueno, digamos que Camila es muy persuasiva. Además, Augusto ya vivió suficiente. Es hora de que la nueva generación disfrute». Se inclinó hacia ella, acercando su rostro al suyo hasta que Elena pudo ver la oscuridad en sus pupilas. «No te preocupes, no sufrirás mucho tiempo aquí. En unos meses, cuando todo haya terminado y el dinero esté seguro, tal vez, solo tal vez, deje que te trasladen a un centro con jardín. Pero nunca saldrás, Elena. Tienes un historial de violencia contra tu padre. El mundo te ve como una parricida en potencia. Yo me aseguré de eso». Julián se dio la vuelta y golpeó la puerta para que le abrieran. Antes de salir, se detuvo. «Ah, casi lo olvido. El cumpleaños de Augusto es en 3 días. Haremos una fiesta pequeña. Brindaremos por ti». La puerta se cerró con un golpe metálico.
El cerrojo giró. Elena se quedó sola de nuevo en el silencio blanco. Pero algo había cambiado. La visita de Julián, lejos de destruirla, había encendido una brasa que los sedantes no habían logrado apagar. 3 días. Su padre tenía 3 días de vida. Julián se había confiado. Había venido a regodearse y al hacerlo le había dado a Elena lo único que necesitaba, una fecha límite. Elena se miró las manos. Estaban delgadas y pálidas, pero aún eran sus manos. Las manos de una enfermera, las manos de una hija. Se puso de pie, tambaleándose. Caminó hacia la pared y golpeó su frente contra el acolchado, una y otra vez, hasta que el dolor físico la despertó del letargo químico. No voy a morir aquí, se prometió a sí misma, con los dientes apretados. Y tú tampoco vas a morir, papá. No mientras yo respire. Miró hacia el pequeño tragaluz. Una tormenta se avecinaba. Podía oler la lluvia en el aire. Y en ese olor a tierra mojada, Elena encontró su respuesta. Si no podía salir por la puerta como una paciente cuerda, saldría como lo que ellos decían que era. Una loca dispuesta a todo. La noche cayó sobre el sanatorio Santa María como una losa de plomo, trayendo consigo la tormenta que Elena había olido horas antes. Los truenos hacían vibrar los barrotes de su pequeña ventana, y la lluvia golpeaba el techo con una violencia que parecía querer lavar los pecados del mundo. En la soledad de su celda, Elena luchaba contra la química que intentaba apagar su cerebro. Se había negado a comer la cena para evitar más sedantes, pero la debilidad física era abrumadora. Se sentía pequeña, olvidada, un insecto atrapado en una caja de zapatos. Sin embargo, cuando todo parece perdido, cuando la lógica humana falla y las fuerzas se agotan, queda un último refugio: la fe. Elena se deslizó de su catre y cayó de rodillas sobre el suelo frío de linóleo. Juntó las manos, entrelazando los dedos pálidos y temblorosos, y cerró los ojos. No pidió un milagro para ella. No pidió que se abrieran las puertas mágicamente. Dios mío, susurró con la voz quebrada por el llanto contenido. No te pido que me salves a mí, mi vida ya no importa. Pero te suplico, por la sangre de tu hijo, no dejes que mi padre muera solo y engañado. Él es un hombre bueno. No merece este final. Dame fuerzas, Señor. Dame una señal. O llévame contigo ahora mismo, porque no soporto este dolor. Sus lágrimas caían al suelo, mezclándose con el polvo. En ese momento, el cerrojo de la puerta giró con un clic suave, casi imperceptible, entre el ruido de la tormenta. Elena se tensó, esperando a la enfermera de turno con la jeringa de la noche. Pero quien entró no fue la mujer corpulenta y cruel de siempre. Era una figura pequeña, encorvada, vestida con un hábito gris desgastado y un delantal de enfermería. Era la Sor Clara, una monja anciana que hacía voluntariado en el ala de cuidados paliativos del sanatorio, conocida por su silencio y su mirada bondadosa. Sor Clara cerró la puerta con cuidado. Se acercó a Elena, quien seguía arrodillada, y la miró fijamente a los ojos. En la mirada de la monja no había juicio ni lástima clínica, había reconocimiento. He escuchado muchas oraciones en este lugar, hija, dijo Sor Clara con una voz que sonaba como papel antiguo. La mayoría piden perdón por pecados imaginarios, otras piden venganza, pero tú pides por otro. La monja se agachó con dificultad y tomó las manos de Elena entre las suyas, que estaban calientes y secas como pergamino. Los locos no rezan con esa claridad, Elena. Los locos no tienen esa luz de amor en los ojos. He visto cómo te miran los médicos. He visto los papeles que firmó ese tal doctor Julián. Y he visto al diablo en los ojos de muchos hombres, pero nunca tanto como en los de él. Elena sintió un vuelco en el corazón. ¿Me cree, hermana?, preguntó, apenas atreviéndose a esperar. Te creo, asintió Sor Clara, y creo que Dios me ha puesto aquí esta noche por una razón. El camión de la lavandería está a punto de salir. El conductor es mi sobrino, un buen muchacho,
pero distraído. Con esta lluvia, los guardias no revisarán la carga a fondo. Elena entendió al instante. Era una locura, era peligroso. Si la atrapaban, Julián aumentaría la dosis hasta dejarla vegetal, pero era su única oportunidad. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Elena, apretando las manos de la anciana. Porque la justicia de los hombres a veces falla, pero la de Dios necesita manos que la empujen. Sonrió Sor Clara, sacando de su bolsillo unas llaves maestras. Vamos, rápido. El escape fue una pesadilla borrosa. Sor Clara la guió por pasillos de servicio oscuros, esquivando las cámaras de seguridad que la monja conocía de memoria. Llegaron al muelle de carga, donde el estruendo de la lluvia era ensordecedor. Allí estaba el camión, un gigante de metal blanco, con el motor encendido, escupiendo humo gris. «Adentro», susurró Sor Clara, abriendo una de las bolsas de lona llenas de sábanas sucias y malolientes. Elena no lo dudó. Se metió en la bolsa, sintiendo el olor acre a desinfectante y enfermedad, y se acurrucó en posición fetal. Sor Clara cerró la bolsa, dejando una pequeña abertura para que respirara, y la lanzó junto con las otras al fondo del camión. «Que la Virgen te cubra con su manto», escuchó decir a la monja antes de que la compuerta metálica se cerrara, sumiéndola en la oscuridad total. El camión arrancó. Elena sintió cada bache, cada frenazo. Su corazón latía tan fuerte que temía que el conductor lo escuchara sobre el ruido del motor. En la garita de salida, el vehículo se detuvo. Elena contuvo la respiración. Escuchó voces amortiguadas, risas de los guardias, el sonido de la lluvia. «Vaya noche, ¿eh? Largo de aquí antes de que se inunde todo», gritó un guardia. El camión aceleró. Estaba fuera. 30 minutos después, el vehículo se detuvo en un semáforo en la zona industrial de la ciudad. Elena supo que era el momento. Con manos temblorosas, rajó la lona desde dentro con la uña de su pulgar, o quizás con un pequeño objeto punzante que encontró entre la ropa sucia. Se deslizó fuera de la bolsa, abrió la puerta trasera del camión con cuidado y saltó. Aterrizó en un charco de lodo, rodando por el asfalto. El dolor en su tobillo fue agudo, pero la adrenalina lo enmascaró. Se levantó, empapada, sucia, con la bata de hospital pegada al cuerpo y temblando de frío. Estaba libre, pero la libertad era aterradora. No tenía dinero, no tenía zapatos, no tenía a dónde ir. Y sabía que en cuanto el sanatorio descubriera su ausencia, probablemente en el cambio de turno del amanecer, Julián movería cielo y tierra para encontrarla. La policía la buscaría como a una loca peligrosa fugada. Elena miró a su alrededor. Estaba en un barrio desconocido. La lluvia le golpeaba la cara, limpiando el olor del manicomio, pero calando sus huesos. 3 días se repitió a sí misma, abrazándose para conservar el calor. «Papá tiene 3 días». Empezó a caminar. Cada paso era una victoria sobre el miedo. Recordó a su viejo amigo de la facultad, Roberto, que ahora trabajaba en un laboratorio privado al otro lado de la ciudad. Él era el único que podía analizar la muestra del veneno, si es que lograba recuperarla o encontrar otra prueba. Elena caminó durante horas bajo la tormenta. Se escondía en las sombras cada vez que pasaba una patrulla de policía, con el corazón en la boca. Comió una manzana medio podrida que encontró en un contenedor de basura detrás de un mercado, agradeciendo a Dios por el alimento como si fuera un banquete. La mujer que caminaba esa noche por las calles oscuras ya no era la heredera mimada ni la hija asustada. Era una superviviente. El sufrimiento le había quitado todo, pero le había dado algo indestructible, una voluntad de hierro. Cuando el sol comenzó a despuntar tímidamente entre las nubes grises, Elena llegó a la puerta de la casa de Roberto. Estaba agotada, sus pies sangraban y parecía un espectro salido de una pesadilla, pero sus ojos ardían con el fuego de la justicia.
Levantó la mano y golpeó la puerta. «Ábreme», Roberto susurró, antes de que sus fuerzas la abandonaran y se desmayara en el umbral. La guerra ha comenzado. El despertar de Elena no fue en una cama de sábanas de seda, ni en el catre duro del manicomio. Abrió los ojos en un sofá de cuero gastado, con el olor a café rancio y reactivos químicos llenando sus fosas nasales. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba. El apartamento de Roberto, su antiguo compañero de facultad y quizás el único amigo que le quedaba en el mundo. Roberto estaba sentado frente a ella, con una taza de café en la mano y una expresión de incredulidad absoluta en el rostro. Había pasado las últimas 3 horas escuchando la historia de Elena, una historia que parecía sacada de una novela de terror gótico, pero las marcas rojas de las ataduras en las muñecas de ella eran una prueba demasiado real para ignorarla. «Elena, lo que me estás contando es monstruoso», dijo Roberto, frotándose las sienes. «Acusar al doctor Julián Valdés, una eminencia médica, de intento de homicidio y secuestro. Necesitamos pruebas sólidas. No podemos ir a la policía con suposiciones». «No son suposiciones», Roberto replicó Elena, sentándose con dificultad. Aún le dolía todo el cuerpo por la caída del camión. «Vi los frascos, olí el veneno, almendras amargas, cianuro o algo parecido. El cianuro mata en minutos, Elena. Tu padre lleva semanas enfermo, tiene que ser otra cosa, algo más sofisticado». Elena se miró las manos vacías. Julián le había quitado el frasco. No tenía nada. La desesperación comenzó a subir por su garganta como una marea negra. Si no tenía la prueba física, nadie le creería. Era solo una loca fugada. «Me quitó el vial, Roberto. No tengo nada. He fallado». Roberto la miró fijamente, sus ojos de científico analizando la situación. De repente se inclinó hacia adelante y señaló el vestido de Elena. Era el mismo vestido que llevaba el día del almuerzo desastroso, ahora sucio de barro y lluvia, pero también manchado de sopa. «Espera», dijo Roberto, levantándose de un salto. «Dijiste que tiraste el tazón de sopa sobre la mesa y sobre Camila, pero también te salpicó a ti». Elena miró su falda. Efectivamente, había manchas secas y crujientes de color naranja pálido cerca del dobladillo. Manchas de la sopa que Camila estaba a punto de darle a su padre. «La sopa ya tenía la medicina disuelta», susurró Elena, comprendiendo a dónde quería llegar Roberto. «Exacto. Si la concentración es tan alta como dices, quedarán residuos químicos en la tela, incluso después de secarse. Quítate el vestido». Ahora, minutos después, estaban en el pequeño laboratorio casero que Roberto había montado en su sótano para sus investigaciones privadas. Con manos enguantadas y precisas, Roberto raspó las manchas de sopa seca sobre una placa de Petri, añadió solventes, calentó la muestra y la colocó bajo el microscopio electrónico, conectado a un espectrómetro de masas que zumbaba con un sonido monótono y angustiante. La espera fue una tortura. Cada segundo que pasaba era un latido menos en el corazón de don Augusto. Elena caminaba de un lado a otro del sótano, mordiéndose las uñas hasta sangrar. «Vamos, vamos», murmuraba Roberto, tecleando furiosamente en su ordenador. De repente, la pantalla se iluminó con una serie de picos rojos y gráficos complejos. Una alerta sonora rompió el silencio. Roberto se quedó helado. Se quitó las gafas y miró a Elena con una mezcla de horror y fascinación científica. «Dios santo», exhaló. «¿Qué es? ¿Es veneno?», preguntó Elena, acercándose a la pantalla. «Es mucho peor que un veneno simple, Elena. Es una obra maestra del mal». Roberto señaló los picos químicos. «Mira esto. La base es digitalis purpurea, dedalera. En dosis bajas trata la insuficiencia cardíaca. En dosis altas provoca arritmias y paro cardíaco. Pero Julián la modificó.
La mezcló con escopolamina sintética y un derivado de psilocibina. Elena se tapó la boca, horrorizada. Escopolamina, la droga que anula la voluntad. Exacto. Por eso tu padre obedece, por eso firma lo que le pongan delante. Y la psilocibina causa las alucinaciones terroríficas. Le están provocando una psicosis inducida químicamente mientras detienen su corazón poco a poco. No es Alzheimer. Su cerebro está frito por las drogas, pero físicamente podría recuperarse si se suspende la dosis. Elena sintió una oleada de alivio y furia. Su padre no estaba enfermo, estaba intoxicado, podía salvarse. Imprime eso, Roberto. Imprímelo todo. Hay más, dijo Roberto, cambiando de ventana en el ordenador. Mientras la máquina analizaba, hice lo que me pediste. Hackeé, o bueno, accedí a registros públicos grisáceos, las finanzas del buen doctor. En la pantalla aparecieron extractos bancarios y correos electrónicos. El doctor Julián está en la ruina, Elena. Tiene deudas de juego por más de $2 millones en casinos online de Macao. Y adivina quién le ha estado transfiriendo préstamos pequeños para mantenerlo a flote estos últimos meses. Elena miró el nombre en la pantalla. Camila S.A. Camila Ciceo Elena Conodio. Y aquí está el motivo final. Roberto abrió un documento legal escaneado. Un borrador del Nuevo Testamento de tu padre. Fecha de firma prevista. Mañana, 20 de octubre. Día de su cumpleaños. En este Nuevo Testamento te deshereda por incapacidad mental y conducta violenta y nombra a Camila heredera universal, con el doctor Julián como albacea y administrador del 30% de la fortuna. Todo encajaba. El plan era perfecto. Primero la desacreditaban a ella, luego drogaban al padre para que firmara, y finalmente una insuficiencia cardíaca causada por la digitalis mataría a don Augusto justo después de la firma, limpio, sin huellas. Un crimen médico perfecto. Elena miró el reloj en la pared. Eran las 6 de la tarde, faltaban menos de 24 horas para la fiesta de cumpleaños, 24 horas para la firma, 24 horas para la muerte de su padre. Tenemos que ir a la policía, dijo Roberto, tomando los papeles. No lo detuvo Elena, con una frialdad que sorprendió a su amigo. Si vamos a la policía ahora, Julián dirá que las pruebas son circunstanciales, dirá que yo contaminé la muestra. Tiene jueces comprados, tiene poder. Necesitamos atraparlo con la jeringa en la mano. Necesitamos que confiese delante de todos. ¿Estás pensando en ir a la fiesta?, preguntó Roberto alarmado. Elena, eres una fugitiva. Habrá seguridad. Si te ven, te encerrarán de nuevo y tirarán la llave. Elena se acercó a un espejo sucio que había en el rincón del laboratorio. Se miró. Vio las ojeras, el pelo sucio, la bata de hospital bajo el abrigo prestado de Roberto. Parecía una víctima. Pero detrás de esa apariencia, la hija del león estaba despertando. No me verán, Roberto. No verán a Elena, la hija loca. Verán lo que ellos quieren ver, o mejor dicho, no verán nada hasta que sea demasiado tarde. Se giró hacia su amigo. Necesito que llames al comisario Méndez. Él le debía la vida a mi abuelo. Es el único policía honesto que queda en esta ciudad. Dile que tenga un equipo listo cerca de la mansión mañana a las 8 de la noche. Y tú vas a ser mi caballo de Troya. Yo, tartamudeó Roberto. Sí, tú vas a entrar como parte del equipo de catering, y yo voy a entrar por donde salen los muertos. Elena tomó las hojas impresas con el análisis químico y las dobló con cuidado, guardándolas en su pecho como si fueran un escudo antibalas. Mañana es el cumpleaños de mi padre, y le voy a dar el único regalo que importa, su vida, y a Julián y Camila les voy a regalar algo también, una celda sin ventanas, idéntica a la que me dieron a mí. La tormenta afuera había cesado, dejando un silencio tenso sobre la ciudad, pero en el sótano la verdadera tormenta acababa de comenzar. Elena ya no tenía miedo,
El miedo se había quemado en el fuego de la verdad. Ahora solo quedaba la justicia, y ella sería la mano que empuñaría la espada. La noche del cumpleaños número 66 de don Augusto llegó envuelta en una neblina espesa, como si la misma naturaleza quisiera ocultar los crímenes que estaban a punto de cometerse en la mansión Montenegro. La casa resplandecía con luces doradas y una fila de coches de lujo dejaba a los invitados en la entrada principal. Sin embargo, el ambiente no era de celebración, era de despedida. En el gran salón, Camila desempeñaba su papel de anfitriona devota a la perfección. Lucía un vestido rojo sangre que contrastaba violentamente con la palidez cadavérica de su esposo, quien yacía sentado en una silla de ruedas en el centro de la sala como un rey destronado y moribundo. Don Augusto apenas podía mantener la cabeza erguida. Sus ojos vagaban sin rumbo, perdidos en el laberinto químico que el doctor Julián había construido en su cerebro. «Pobrecito Augusto», susurraban los invitados entre copas de champán. «Dicen que el Alzheimer se lo llevó en cuestión de semanas. Menos mal que tiene a Camila y al buen doctor». El doctor Julián, impecable en su smoking, supervisaba todo como un director de orquesta. Pero su atención no estaba en la fiesta, sino en el reloj de péndulo del vestíbulo. Faltaban 10 minutos para las 9. A esa hora, el notario corrupto que había contratado llegaría para formalizar el Nuevo Testamento. Y 5 minutos después, Augusto recibiría su regalo final, una sobredosis masiva de digitalis que detendría su corazón cansado antes de que pudieran servir el pastel. Nadie notó la furgoneta de catering que aparcó en la entrada de servicio. Nadie vio al técnico nervioso Roberto que entró cargando equipos de sonido adicionales, sudando frío. Y ciertamente nadie vio la sombra que se deslizó por la antigua entrada del sótano, una puerta oxidada que solo la familia conocía y que había quedado oculta tras los arbustos del jardín trasero. Elena conocía esa casa mejor que nadie. Había crecido jugando al escondite en sus pasadizos. Ahora, sucia, herida y vestida con un uniforme de camarera robado que le quedaba grande, se movía por las entrañas de su propio hogar como un fantasma vengativo. Subió por la escalera de servicio. El corazón le latía en la garganta, amenazando con delatarla. Al llegar a la puerta entreabierta de la cocina, vio a Camila preparando una bandeja. En ella había una copa de agua y una jeringa precargada con un líquido transparente. «Todo listo, mi amor», susurró Camila al doctor Julián, que entró un momento para verificar. «El notario está en la biblioteca. Augusto firmará. Le daremos esto para calmarlo, y luego seremos libres». Julián besó la frente de Camila y tomó la jeringa, guardándola en el bolsillo interior de su chaqueta. «Haz que lo lleven a la biblioteca ahora, que parezca que quiere privacidad para firmar». Elena tuvo que morderse el puño para no gritar. El asesinato estaba programado para los próximos 5 minutos. Mientras Camila empujaba la silla de ruedas de Augusto hacia la biblioteca, alejándolo de los invitados, Elena hizo una señal a Roberto, que estaba cerca de la consola de audio del salón. Roberto asintió, pálido pero decidido. En la biblioteca, la escena era dantesca. El notario, un hombrecillo sudoroso, extendió los documentos sobre el escritorio de caoba. «Señor Montenegro», dijo el notario, poniendo una pluma en la mano temblorosa de Augusto, «solo necesita firmar aquí. Esto revoca todos los testamentos anteriores y deja todo a su esposa». Augusto miró el papel. No entendía las letras. Solo quería dormir. Solo quería que las voces en su cabeza se callaran. «Firma, mi vida», instó Camila, guiando su mano. «Hazlo por nosotros, luego te daré tu medicina y podrás descansar para siempre». La punta de la pluma tocó el papel. El doctor Julián, de pie detrás de la silla, sacó la jeringa discretamente, listo para administrar la dosis letal en el cuello de Augusto tan pronto como la tinta se secara, simulando un ataque repentino por la emoción.
Fue entonces cuando las luces de la mansión parpadearon. Un sonido agudo, un acople de micrófono, resonó en toda la casa, haciendo que los invitados en el salón se taparan los oídos. La música clásica se detuvo de golpe. «¿Qué pasa?», gruñó Julián mirando hacia la puerta de la biblioteca. De repente, la voz de Elena, amplificada por los altavoces ocultos que Roberto había hackeado, retumbó en las paredes de la mansión como la voz de Dios en el juicio final. «No firmes, papá». La pluma cayó de la mano de Augusto. Camila dio un salto. Julián se giró buscando la fuente del sonido. La puerta doble de la biblioteca se abrió de golpe, golpeando contra las paredes con un estruendo que hizo temblar los cristales. Allí estaba Elena. Ya no parecía la niña asustada que se habían llevado al manicomio. Estaba cubierta de hollín, con el pelo revuelto y una mirada que prometía fuego y sangre. En su mano no tenía un arma, sino los papeles del análisis químico que Roberto había impreso. «Se acabó la fiesta, Julián», dijo Elena, caminando hacia ellos con paso firme, ignorando el dolor de sus heridas. «El invitado de honor ha vuelto de la tumba». Julián, recuperando su compostura en un segundo, soltó una risa nerviosa. «¡Seguridad! ¡Seguridad!», gritó. «La loca se ha escapado. ¡Saquen a esta mujer de aquí!». Dos guardias corrieron hacia la biblioteca, pero se detuvieron en seco al ver lo que sucedía en el salón. Roberto había proyectado en la pantalla gigante del jardín, preparada para un video homenaje, algo muy diferente: los extractos bancarios de Julián y la composición química del veneno. Elena se paró frente a la silla de ruedas, interponiéndose entre su padre y la jeringa del doctor. «Nadie va a sacar a nadie», sentenció Elena, clavando sus ojos en los de su padrino, «a menos que quieras explicarle a la policía por qué tienes una dosis letal de digitalis y psilocibina en tu bolsillo ahora mismo». El silencio en la habitación era absoluto. La muerte había llegado a la fiesta, pero esta vez no venía por Augusto, venía por los traidores. El aire en la biblioteca estaba tan tenso que podría haberse cortado con un bisturí. Los invitados, atraídos por el escándalo y las imágenes proyectadas en el jardín, se agolpaban en la puerta abierta, murmurando horrorizados. El doctor Julián, acorralado, intentó su última jugada maestra. Sabía que la percepción lo era todo. «Por favor, señores», exclamó Julián, levantando las manos con falsa inocencia, dirigiéndose a la multitud. «Elena ha sufrido un colapso mental total. Esas pruebas son fabricadas. Lo que tengo aquí es un sedante suave para el corazón de su padre. Ella quiere matarlo de un susto». Se giró hacia Elena, bajando la voz a un susurro venenoso que solo ella y Camila podían oír. «Vete ahora, niña estúpida. Nadie te creerá. Soy el médico más respetado de esta ciudad. Tú eres una paciente psiquiátrica fugada. Si das un paso más, te haré lobotomizar legalmente». Elena no retrocedió. Al contrario, sonrió, una sonrisa fría y triste. «Respetado, Julián. O temido». Elena levantó los papeles del laboratorio para que todos los vieran. «Aquí dice que lo que le das a mi padre no es medicina. Es un cóctel para inducir locura y parar el corazón, si es tan inofensivo como dices». Elena dio un paso rápido, agarrando la muñeca de Julián con una fuerza sorprendente. Él intentó soltarse, pero ella le sostuvo la mirada. «Iniextátelo, tú». El desafío flotó en el aire. «Vamos», gritó Elena para que todos oyeran. «Si es un sedante suave, demuéstralo. Ponte la dosis que ibas a darle a él. Hazlo». Julián palideció. Miró la jeringa en su mano. Sabía que esa dosis mataría a un caballo. Su mano empezó a temblar. Camila, viendo que el barco se hundía, intentó alejarse de la silla de ruedas. «Yo no sabía nada. Él me dijo que eran vitaminas», gimió Camila, llorando lágrimas de cocodrilo. «Cállate, víbora», rugió Elena. «Te escuché anoche. El viejo es asqueroso», dijiste.
Querías el dinero para irte a Mónaco. En ese momento, don Augusto, que había estado observando la escena con ojos nublados, pareció despertar de una pesadilla. La voz de su hija, llena de verdad y dolor, perforó la niebla de las drogas. Miró a Camila retrocediendo. Miró a Julián temblando con la aguja. Y luego miró a Elena, su niña, dispuesta a morir por él. La adrenalina limpió momentáneamente su mente. Julián, graznó Augusto con voz débil pero clara. El doctor se sobresaltó. Augusto, amigo, no la escuches. Baja. Esa. Aguja, ordenó Augusto, intentando levantarse de la silla. Julián, en un ataque de pánico, se dio cuenta de que todo había terminado. Su carrera, su reputación, su dinero. La locura brilló en sus ojos. Si iba a caer, se llevaría al viejo con él. Levantó la jeringa, dispuesto a clavarla en el pecho de Augusto en un último acto de desesperación. «Nadie se burla de mí», gritó Julián. Pero antes de que pudiera bajar el brazo, un disparo resonó en la habitación. ¡Bang! La jeringa estalló en la mano de Julián, haciéndose añicos. El líquido mortal salpicó su propio rostro. En la puerta, con una pistola humeante en la mano, estaba el comisario Méndez, acompañado por un escuadrón de policías y por Roberto. «Suelte el arma, doctor, o la próxima va a la cabeza», dijo Méndez con voz de acero. Julián cayó de rodillas, gritando mientras el líquido le entraba en los ojos y en la boca abierta por el shock. El karma fue instantáneo. Comenzó a sentir el sabor amargo de su propia medicina. Empezó a convulsionar, víctima de la neurotoxina que había preparado para su amigo. «¡Ayúdenme! ¡Me quema!», aullaba Julián, retorciéndose en la alfombra persa. Los paramédicos entraron corriendo, no para salvar a Augusto, sino para evitar que el asesino muriera antes de ser juzgado. Camila intentó correr hacia la puerta trasera, pero Roberto le bloqueó el paso, cruzándose de brazos con una sonrisa satisfecha. «¿A dónde vas, madrastra?», dijo Roberto. «Creo que Mónaco tendrá que esperar. La cárcel de mujeres no tiene vistas al mar». Los policías esposaron a una Camila histérica que gritaba maldiciones contra todos. Se llevaron a Julián en una camilla, atado igual que habían atado a Elena días atrás. Cuando el caos se calmó, solo quedaron Elena y su padre en el centro de la biblioteca. Elena se dejó caer de rodillas junto a la silla de ruedas, agotada, con las fuerzas abandonándola finalmente. Don Augusto, con lágrimas surcando su rostro gris, extendió una mano temblorosa y tocó el cabello sucio de su hija. «Elena», susurró él con la voz rota por la culpa. «Hija mía, casi te mato. Te dije cosas horribles». Elena tomó la mano de su padre y la besó, llorando de alivio. «No eras tú, papá, era el veneno. Ya pasó, ya estás a salvo». Augusto la atrajo hacia sí y la abrazó con la poca fuerza que le quedaba, enterrando su rostro en el hombro de ella. «Perdóname por ser ciego. Perdóname por confiar en lobos. Yo seré tus ojos ahora, papá», prometió Elena, «y nunca más dejaré que nadie te haga daño». Fuera, la lluvia había cesado por completo. Las sirenas de policía se alejaban en la noche, llevándose la maldad lejos de la mansión. Elena miró a través de la ventana. La pesadilla había terminado. Había entrado en el infierno para sacar a su padre, y aunque las cicatrices quedarían para siempre, esa noche durmieron con la conciencia tranquila de saber que la verdad, aunque tarde, siempre llega a tiempo para la cena. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica en la biblioteca. La primavera ha llegado a la mansión Montenegro, y con ella un aire nuevo y limpio ha barrido el olor a almendras amargas y traición que impregnaba las paredes. En el jardín, donde antes solo crecían las sombras de la duda, ahora florecen las rosas bajo el sol de la mañana. Don Augusto, visiblemente más delgado y caminando con la ayuda de un bastón de roble, pasea lentamente del brazo de su hija. El tratamiento de Julián dejó secuelas,
Sus manos a veces tiemblan y su corazón necesita cuidados constantes, pero su mente ha vuelto a ser suya. La niebla química se ha disipado, dejando tras de sí a un hombre más humilde, más sabio y profundamente agradecido. «¿Sabes, Elena?», dice Augusto, deteniéndose para mirar una fuente de piedra. «Toda mi vida pensé que el éxito se medía en cuentas bancarias y propiedades. Pensé que podía comprar seguridad, lealtad, incluso salud. ¡Qué equivocado estaba!». Elena le sonríe, ajustándole la bufanda con cariño. Ya no lleva el uniforme de enfermera improvisado, sino una bata blanca impecable con su nombre bordado en el bolsillo: doctora Elena Montenegro, estudiante en prácticas. Ha vuelto a la universidad para terminar lo que empezó, decidida a limpiar el honor de la profesión que su padrino manchó. «El dinero es útil, papá», responde ella suavemente, «pero no puede comprar lo que te salvó esa noche. No puede comprar la verdad». Augusto asiente, con los ojos húmedos. «Fui un viejo tonto, cegado por la vanidad de una mujer joven y la adulación de un falso amigo. Te hice sufrir, hija mía. Te encerré, te llamé loca y aún así volviste por mí. Arriesgaste tu vida por el hombre que te había repudiado». Se gira hacia ella y le toma las manos, besándolas con reverencia. «Perdóname, Elena. No merezco una hija como tú». «No hay nada que perdonar, papá», dice Elena, abrazándolo. «El veneno no solo estaba en tu cuerpo, estaba en tu confianza. Pero eso ya pasó. Julián y Camila pagarán por sus crímenes en la cárcel, donde no pueden hacer daño a nadie más. Nosotros tenemos algo que ellos nunca tendrán: una segunda oportunidad». A lo lejos, Roberto saluda desde la terraza, donde ha sido contratado oficialmente como jefe de seguridad y asesor de confianza de la familia. La casa ya no es una prisión, es un hogar protegido por gente leal. Elena mira hacia el horizonte. Sabe que el camino no será fácil. Tendrá que estudiar duro para convertirse en la doctora que su padre necesita. Pero mientras sostiene el brazo de Augusto, siente una paz inquebrantable. Ha aprendido que la medicina más poderosa no viene en frascos importados ni tiene nombres complicados. La medicina más poderosa es el amor incondicional de una hija que se negó a rendirse. Amigos, la historia de Elena y don Augusto nos deja una lección vital que a menudo olvidamos en este mundo moderno. Confiamos ciegamente en títulos, en batas blancas, en la autoridad de aquellos que dicen saber más que nosotros. Pero nunca debemos olvidar que detrás de cada título hay un ser humano, y los humanos son falibles y a veces corruptos. La salud es nuestro tesoro más preciado, y nuestra familia es el único ejército que luchará por nosotros cuando estemos indefensos. No entregues las llaves de tu vida a nadie, por más experto que parezca, si tu instinto te grita que algo anda mal. El doctor Julián tenía el conocimiento para curar, pero le faltaba el alma para cuidar. Elena, sin título, tenía el corazón para salvar. Que esta historia sirva de recordatorio. El dinero puede pagar el mejor tratamiento, pero solo el amor verdadero puede detectar el veneno invisible de la traición. Cuida a tus padres, escucha a tus hijos y recuerda que, a veces, el ángel de la guarda no lleva alas, sino la valentía de decir no cuando todos dicen sí. Si esta historia te conmovió, si crees en la justicia divina y en el poder del amor filial, escribe amén en los comentarios y comparte este video para que nadie más caiga en la trampa de una confianza ciega.